Estás escuchando Carreras Exitosas del Mundo IT, Un espacio donde podrás aprender de tecnologías los recorridos y experiencias de profesionales IT en un lenguaje simple. Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio junto a nosotros. Nos encontramos acá con Brenda. Hola Brenda, ¿cómo andás? Hola Santi, ¿todo bien vos? Todo bien. Hoy nos acompaña Ignacio. Él es Chief Commercial Officer y vamos a estar hablando de su trayectoria, experiencias y algunas otras curiosidades como solemos hacer. Hola Ignacio, ¿cómo estás? Hola chicos, ¿cómo andan? Un placer. Todo bien. Empezamos preguntándote dónde y cuándo surgió tu interés por la tecnología. Eh, yo estudié en Tandil, soy de Tandil, empecé a- creo que fue en 1985, mi papá me regaló una primera Atari, eh, que era un teclado que se conectaba al televisor y teníamos un, un libro con código y empezabas a armar códigos ahí compilar un programa para que la pantalla cambiara de color. Ahí arrancó mis primeros pasos y los jueguitos de cartucho, ¿no? La Atari, la Commodore. Tengo 42 años, así que arrancó desde muy chico. Excelente, toda una aventura para esa época, todo tan nuevo. Eh, bueno, con respecto a lo que vos estudiaste en una técnica, ¿correcto? ¿Crees que eso influyó para que vos estés en donde estás hoy? ¿Crees que eso te dio las herramientas para desempeñarte en lo que haces hoy? Sí, siempre, en realidad, estudié en la escuela técnica 2 años antes de que yo llegara al tercer año, que es cuando elegí la especialidad. Las escuelas técnicas antes solo tenían salida laboral de carpintería, química, electromecánica, electricidad, tenían eh, se- carreras más afines a ese tipo de salida laboral. Claro. 2 o 3 años antes de que yo llegara a tercer año, en la Escuela Técnica de Tandil, donde estudié, se abrió la especialización en computación. Y era algo raro, era toda una apuesta, porque no había aulas para un aula más de computación. Entonces, para hacer computación tenías que ir al turno noche. Y el turno noche era como la muerte, ¿no? El que estudiaba en el turno noche era el que, no sé, el que Qué trabajaba de día complicado. y nunca había terminado la secundaria. Así que nada, arranqué ahí en el turno noche a programar en Pascal, a hacer mis primeros pasos en lo que era más la computación, pero más orientada a todo lo que era programación. Si bien yo ya tenía mi máquina XT y la daba vuelta para un lado y para el otro, instalaba y desinstalaba, como que siempre me llamó mucho, pero fue el abrir una escuela técnica y sobre todo la base de matemáticas que tenía cuando entré a la universidad. Creo que fue un diferencial para tener una buena formación al momento de elegir los próximos pasos. Claro, supongo que tampoco habría demasiados especialistas o profesores que, que enseñen eso, ¿no? En ese entonces. Sí, tampoco soy tan viejo, chicos. 1995, Claro. 1996, pero sí había ya en la Facultad de Exactas de ahí de Tandil, que es una de las más renombradas, la Universidad Nacional del Centro, que es donde Sí. estudié yo. En la parte de exactas tiene muy buen renombre en cuanto a profesionales de informática. Ahora, dicho esto, el spoiler es que no estudié sistemas, sino que cuando terminé de estudiar en la escuela técnica, el último trabajo que había que hacer era programar un jueguito. Había que Mirá. programar un jueguito en Pascal y programé un jueguito de más de 45.000 líneas de código, Hermoso. no, que era el Frogget, era una ranita que iba saltando, pasando por unos cuadrados que simulaban que eran camiones y llegaba a otros cuadrados que simulaban que eran unos tronquitos para no caerse al agua. Y la verdad que fueron 6 meses intensos, muy divertidos, de resolver problemas todo el tiempo,
pero ese verano entendí, muchos te preguntan en una entrevista laboral, ¿no? ¿Dónde te ves en 5 años? ¿Dónde te ves en 10 años? ¿Qué te gusta? ¿Qué te motiva? ¿Qué te apasiona? Me acuerdo unas vacaciones, las vacaciones entre quinto año y la facultad, ya ya me había anotado en el curso de ingreso de exactas, ya estaba comiéndome los cuadernillos para el ingreso de matemáticas, lógica y todo lo que tenía que rendir. Y, y tuve ahí un momento donde dije, no quiero programar, no quiero ser programador, no quiero, me encanta, hablo con todo, con el perdón de la palabra con el que se siente ofendido, soy muy nerd, pero no soy programador. Y ese no soy programador me llevó a estudiar ciencias económicas, que es lo que estudia toda persona que no sabe qué quiere estudiar. Claro. Confirmo. Adhiero. Nada, es muy importante, ¿no? Ese cambio que uno hace y podés terminar la escuela reconvencido de que querés hacer eso y te hace un clic la cabeza y decís, no, necesito ir para otro lado. Y no Correcto. significa que esté mal, al contrario. La verdad que me parece como un buen aprendizaje de todo esto. Correcto, correcto. Como que la vida te va llevando y nada, ese fue el momento que tomé la decisión de que no era sistemas, ¿no? Pero siempre fue relacionado con tecnología, ¿no? Siempre con una pata en tecnología. Y bueno, nada, de ahí empecé económicas. En económicas en los primeros 3 años son base para las carreras de la facultad. Y en tercer año nuevamente había que elegir y elegí licenciatura en administración. Y dentro de la licenciatura en administración hice una especialización en marketing, pero había materias dentro de lo que era, ahí sí un poco como decías vos, Santi, antes, no había tantos profesores que dentro de económicas tuvieran una visión más de sistemas, y la verdad que tuve dos muy buenos profesores, Luis Elizondo, que un poco nos marcó toda la parte de tecnología dentro de lo que era económicas, y después otro profesor que no voy a acordar el nombre, que nos hablaba sobre cómo iba a cambiar el mundo con Internet. Para que se den una idea, en ese entonces recién había los primeros módems en las casas, Internet era más de los cibercafé, y bueno, nada, eso me dio un empuje para lo que sería mi próximo paso, que fue directamente saltar a una Big Four. Trabajé 10 años en Accenture. Cuando salí de la facultad, bueno, quería congeniar eso, ¿no? Lo que había estudiado con seguir aplicándolo a mi pasión, que era la tecnología, y encontré en Accenture algo mágico que me permitía un poco de las dos cosas, ¿no? Continuar muy ligado a tecnología, pero visto desde el punto de vista de los negocios. Claro. Nacho, ¿cómo explicarías tu trabajo actual en pocas palabras? En pocas palabras, yo soy el nexo que conecta a la empresa con los clientes, soy el telemarketer. Yo tengo una posición comercial ahora, después de Accenture me fui para una, para una empresa de petróleo y gas, y como que desarrollé mi carrera dentro del área de ventas, y ahora volví al área de tecnología, y soy un poco el responsable de definir la estrategia de la empresa en cuanto al nivel comercial, eh, pero soy responsable por entender cuáles son las necesidades de los clientes y cómo nuestros servicios, cómo lo que nosotros hacemos eh, atiende a las necesidades de los clientes. Un poco es una visión de cómo la tecnología ayuda, y cómo nuestros clientes en realidad adoptan tecnología con propósito, ¿no? Hay un montón de tecnología, hay un montón de herramientas, hay un montón de cosas que se pueden hacer. Mi trabajo, en pocas palabras, es entender si lo que nosotros hacemos es realmente lo que el cliente necesita y si realmente está alineado con sus objetivos, y brindar una propuesta que sea una propuesta de valor para el cliente. Y no decirle que sí
porque queremos trabajar. Es un poco alinear, hacer negocios con responsabilidad, alinear los objetivos del negocio de nuestro cliente con el objetivo de nuestro negocio. Entonces, un poco esa mirada conjunta de mirar cliente y proveedor, ¿no? Hacia el mismo lugar, y no vender una herramienta o vender un programador o venderle una hora, sino venderle una solución. Eso es un poco mi trabajo. Perfecto. Es muy importante, ¿no? Esto que decís más allá del producto, sino es como, bueno, tengo lo que vos necesitas, ¿no? Y esto surgió todo en Tandil, te fuiste hacia No, otros no. lugares. Me terminé de rendir el último final un viernes en Tandil, el sábado, el domingo. Llegó el diario a casa, vi una oferta de trabajo en Accenture, mandé un currículum, ya conocía Accenture de una feria de empleo que había ido a Tandil ese mismo año y mandé el currículum, me llamaron, el lunes estaba en Buenos Aires, primera vez que había venido a Buenos Aires, no conocía Buenos Aires, así que me vine con mi bolsita llena de ilusiones a conquistar la capital. Eh, Quedé en esa primera y única entrevista que hice, quedé y nada, hace ya casi 18 años que vivo en Buenos Aires, y hice toda la carrera en Accenture desde pasantía, analista, consultor, gerente, hasta un momento en el que sentía que quería explorar un poco mi perfil un poco más comercial, y salí a Accenture para irme a una empresa de petróleo, como nada que ver, venta técnica de tubería de perforación, pero necesitaba probarme un poco a mí mismo que, que podía trabajar de otra cosa que no fuera tecnología, procesos, implementación de sistemas, rollouts de sistemas. Me fue muy, muy bien, la verdad que fue una experiencia hermosa, pero entre medio de ese camino se cruzaron unos amigos que estaban con una startup, que eran 30 personas, una startup en Brasil. Ellos necesitaban un poco de apoyo en lo que eran unas licitaciones en español, eh, y, y nada, le empezamos a dar una mano con otro amigo de la vida, con Fernando Curmanian, que es un amigo y un poco mi socio en esta nueva última aventura, no sé si es la última, pero la actual, donde entramos cuando eran 35, en este startup brasilero a trabajar, y hoy somos más de 180 personas, tenemos oficinas en 4 países, más de 60 clientes activos, y una ambición y una proyección de hacer crecer, esto, nada, en toda Latinoamérica, y estamos entrando ahora haciendo nuestras primeras armas en Europa. Bueno, ojalá sigan creciendo y expandiéndose. Cambiando de tema, no sé si viste que en las redes sociales últimamente se está hablando mucho de que perfeccionamiento de la inteligencia artificial y el chat GPT puede acabar con muchos puestos de trabajo. ¿Vos coincidís con eso? ¿Qué opinas? Eh, tengo una opinión encontrada. Para mí sí va a cambiar la forma en la que trabajamos. Y dentro de la forma en la que trabajamos, obviamente va a haber cosas que hoy hacemos que vamos a dejar de hacer, y va a haber un impacto en los puestos de trabajo, como ya lo hubo en los 80s para los 90 con la irrupción de la tecnología. Pero me parece que una cosa que hablamos todo el tiempo, ¿no? Con amigos y mismo ahí en el trabajo, es, eh, la inteligencia artificial y el chat GPT y todo lo que las herramientas que están saliendo no van a dejarlos a personas sin trabajo. Lo que van a dejar sin trabajo es personas que se lleven mejor con esa tecnología, que la entiendan, que la potencien, que le agreguen valor. Es decir, no vamos a perder trabajo contra el chat GPT, vamos a perder trabajo contra esa persona que entienda que
puede promptear parte de su trabajo, promptear, digo, estoy inventando el término acá con ustedes, ¿no? Pero que puede crear prompts para hacer su trabajo mucho más rápido y enfocar su trabajo en tareas de mucho mayor valor agregado, en trabajos más creativos, en trabajos más de análisis y no tanto transaccional. Si nosotros, SmartDisk, hacemos automatización robótica de procesos. Y el primer miedo es automatización de procesos. Cosas que hoy hacen personas que van entrando en una transacción y van grabando datos y van registrando una factura y van mandando un mail y van confirmando y reciben un mail y entran al sistema y actualizan un dato. Nosotros parte de lo que hacemos es mapear esos procesos y automatizarlo con un robot lógico. Entonces, ¿la persona se queda sin trabajo? No. La persona es responsable del proceso, es responsable de la ejecución, es responsable de entender cuando el robot no puede ejecutar algo en automático y determinar cuál es el camino que tiene que seguir esa persona para resolver un problema. O hacemos también mucho analytics y por ahí el miedo de tener todos los reportes en automático y de que todo se genere online y que no haya necesidad de tanto tiempo en la confección de reportes, para la persona que confeccionaba el deporte parece un riesgo, pero en realidad esa persona se tiene que reconvertir de un analista de datos, de input de datos, a una persona que pueda que con esos datos analizarlos, minarlos, correlacionarlos para dar insights sobre el negocio y no armar reportes estáticos. Entonces, te hice la respuesta medio larga, Santi, pero me parece que no va a acabar con puestos de trabajos, pero sí va a reconfigurar la forma en la que trabajamos en el buen sentido. Están hablando Claro. con un fundamentalista de semana laboral de 4 días. Eh, Bien. me encantaría que el mundo vaya por ahí y que todos los fines de semana sean largos. Claro, al fin y al cabo siempre se necesita de los humanos para realizar ciertas tareas y es cierto, por ahí no sé si se van a acabar, sino que se van a reconfigurar los puestos. Correcto. Sí, la especialización, ¿no? Va a ser la clave en todo esto, creo, apoyando lo que decías, Nacho. Pero bueno, ¿no? En base a esto, con todo este avance tecnológico que se da todos los días, si vos le tenés que dar un consejo o una recomendación a alguien que está en ese Nacho que termina la escuela y le hace ese clic o no le hace, ¿qué le recomendarías? Mirá, a mí me abrió mucho la puerta y por ahí yo no fui el visionario, la visionaria fue mi mamá, mi papá, que llegó a una escuela pública, a la escuela normal ahí en Tandil, donde idioma estaba, pero porque tenía que estar en la currícula. Fue a un instituto privado de inglés, debo decir porque me costaba. Me mandaron a un instituto privado para que me pusiera un poco a tono con mis compañeros y después del primer año, como que ya había terminado, seguí en inglés y hice inglés toda la primaria y toda la secundaria. Eh, cuando llegué a la universidad, obviamente paré un poco, hice algunas cosas, pero eh, fue clave cuando empecé a trabajar el tema de poder hablar inglés fluido, eh, y eso me abrió muchísimas puertas. Y el otro, si querés, clic de mi carrera fue hablar portugués. Me mandaron a un proyecto en Brasil y yo dije, mirá, yo lo único que conozco es, todo lo que sé decir es tudo bem, tudo legal. Y me dijeron, no te preocupes, los brasileros entienden español, andá que te va a ir bien. Y la verdad que no fue así, pasé algunos meses muy duros, pero, pero nada, mi viejo siempre me dijo que hay que tragar amargo y escupir dulce. Hmm. Y lo tomé como un desafío, tomé como que no, el idioma no me podía vencer
y hoy hablo un portuñol hermoso. Soy el director comercial de una empresa brasilera, y creo que eso sería, si tengo que dejar 2 recomendaciones o 3, sería que sigan su pasión, no importa de qué lado. Yo llegué a la tecnología desde otro lado, desde el lado de los negocios, desde el lado de ayudar a las empresas, de ser relevante en los procesos, de ser honesto conmigo mismo y con lo que hago. Con tecnología, no es que tenés que programar para estar en tecnología. Hay 1.000.000 de laburos dentro de tecnología que requieren que entiendas de tecnología, pero que no seas la persona más inteligente en la sala. Y hay un montón de gente inteligente en tecnología que no se sabe comunicar bien. Entonces, que sigan esa pasión, que estudien idioma, y el idioma es importantísimo. Y hoy, desde mi experiencia, estudien portugués, porque tenemos un mercado de 220 millones de personas que está a 5 minutos, y por rivalidades con el fútbol, por una rivalidad idiomática, no vemos el potencial que tiene Brasil, como una puerta de entrada a un mercado infinitamente mejor, a nivel regional, a nivel cultural, que lo que puede ser un mercado europeo, un mercado americano. Pero es clave hablar inglés, y si pueden, hablen portugués también. Buenísimo. Todos sabemos la importancia del inglés, pero pocos conocíamos la importancia del portugués para este campo. Volviendo así, recapitulando en toda tu experiencia, ¿hay algún proyecto que te haya quedado pendiente? Eh, ya planté un árbol, ya tuve 3 hijos. Eh, ¿Se viene el libro? no, viene el libro. Viene el libro. No, mirá, no soy tanto de planificar proyectos pendientes. Creo que un poco el proyecto que siempre tuve en cartera fue emprender con amigos, y es un poco lo que estoy haciendo ahora. Entonces no lo veo como un pendiente. Eh, cuando arranqué a trabajar en Accenture teníamos un grupo, llamamos el grupete, que nos juntábamos todos los jueves a tratar de renunciar a Accenture y hacer algo. Y entre medio co-creamos Facebook, co-creamos Netflix, co-creamos antes que salieran, ¿no? Teníamos unas ideas bárbaras, y nunca logramos hacer nada, y siempre tuvimos yo siempre tuve ese pendiente de algo propio, ¿no? Algo donde yo fuera más relevante de lo que puede ser en una corporación, eh, más relevante en hacer las cosas como yo quiero. Siempre hay un jefe, ¿no? Siempre hay una persona que está arriba tuyo, que es tu jefe, o el responsable, o el accionista, o el board, o los 2 otros socios. Siempre hay alguien, pero quería tener esa oportunidad de ser más relevante, y creo que es la aventura que estoy viviendo hoy en Smartdis. Estar con Fer, que somos amigos hace un montón de años, y estar juntos, de acá de Argentina, y la amistad que he forjado con nuestros socios brasileros, con los que estamos queriendo un poco transformar la forma en que millones de empresas trabajan hoy, y con ese propósito creo que no tengo cuentas pendientes. Vivir lo suficiente para ver a mis hijos crecer. Qué lindo. La Siempre dejé, le dejé un piso ahí. No, es que se resume en que realmente los proyectos, o cuando uno tiene la cabeza cambiada a lo que capaz fueron años atrás, hoy los proyectos futuros es eso, es la simplicidad de trabajar por tu cuenta, de, como vos decís, en tener un proyecto propio, y si es con amigos es mucho mejor, es mucho más ameno. Y la simpleza de decir, yo quiero ver bien a los míos, y ver a mis hijos crecer y disfrutar todo lo que se pueda disfrutar, ¿no? Correcto. Básicamente sería como eso, Está Nacho. trillado, pero déjame No, que es que te haga una reflexión.
No, Eh, tal cual. no hay destino. El destino es el camino. ¿Escucharon esa frase? Yo creo que ahora mirando para atrás, ¿no? Como dijo Steve Jobs en Stanford, de no puedes conectar los puntos hacia adelante, los puntos solo Sí. se conectan hacia atrás. Eh, no sabía que portugués me iba a llevar a esto. No sabía que entrar a la escuela técnica y no a comercio, que me quedaba media cuadra en mi casa y mi mamá no quería que fuera a la escuela técnica, y me iba a llevar a donde me llevó. No sabía que computación me iba a llevar a donde me llevó. No sabía que estoy contando la historia con el diario del lunes, pero nunca lo hice buscando algo, sino disfrutando el momento. Entonces, me parece que es un poco eso, es tener ambición, tener un plan, tener una idea, pero saber que está escrito en la arena y que tienen que salir a buscar ese futuro, pero construirlo disfrutando cada paso en el que dan. Eh, la, cuando uno cuenta la historia así, parece todo lindo, ¿no? Y entre medio hubo todo un montón de momentos horribles, feos, de cuestionamiento, de no saber si lo que estaba haciendo era lo que quería. Y bueno, nada, pasaron y uno es la construcción de ese sinnúmero de puntos, de una línea es un millón de puntos uno al lado del otro que te llevaron hasta donde estás hoy. Entonces, el destino es el camino, me parece una frase súper movilizadora en ese sentido. Sí, 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 coincido totalmente. La verdad que somos lo que fuimos construyendo, ¿no? Y cada decisión inconsciente nos lleva a donde estamos. Bueno, la verdad es que, Nacho, te quiero agradecer por tu tiempo. A mí particularmente tus palabras me llegaron un montón. Estoy muy contenta de haber participado hoy del podcast. Así que bueno, nada, muchas gracias a todos. No agradecerle obviamente a Nacho, todo lo que dijo fue muy claro, muy completo. Nada, lo que dijo al final también es la realidad, ¿no? Supongo que nos habrá llegado a todos lo que escuchamos. Así que nada, muchas gracias, Nacho. No, gracias a ustedes por haberme invitado, por creer que mi historia puede inspirar a alguien. Ojalá que sí. Te esperamos en el próximo episodio de Carreras Exitosas del Mundo IT. Gracias por escucharnos.